Había una vez un concurso de talentos que se propuso premiar a los animales con los sentidos más agudos de todo el planeta. El águila fue la primera en ser invitada y atravesó los cielos de un extremo a otro. El murciélago salió de su cueva oscura y se trasladó durante la noche. El elefante cruzó la selva dando grandes pisadas. El perro, cuando se enteró del concurso, salió a buen paso para llegar a tiempo. El cocodrilo se dejó arrastrar a lo largo de la corriente del río y el oso polar salió de su casa de hielo para llegar a la cita junto a los demás animales. El encuentro fue marcado en la desembocadura de un gran río y llegaron como pudieron concursantes de todos los rincones del planeta. Por tierra, aire o agua, de día y de noche, todos querían mostrar sus dones especiales y llevarse el premio del animal con el sentido más desarrollado entre todos. El gorila, que era el organizador del evento, los recibió con estas palabras. Son 5 los sentidos que todos tenemos: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Cada uno de ustedes demostrará cuál es el sentido que más han desarrollado. Y el jurado decidirá cuál es el que tiene el mejor don. ¡Miau! ¿Y cuál va a ser el premio?, preguntó el gato intrigado. Los premios serán otorgados por un jurado representado por los animales más sabios del planeta. Solo ellos conocen el premio. Una mosca que había viajado en la oreja del elefante dijo: Comencemos. Yo tengo unos ojos súper desarrollados. Puedo percibir movimientos hasta en 200 cuadros por segundo. Y por eso quienes me atacan no la tienen fácil, pues los veo venir y vuelo. El águila altanera dijo: Mosca, tú no me ganas. Mis ojos son capaces de descubrir presas a mucha mayor distancia que el ser humano. Yo puedo ver un conejo a 3 kilómetros de distancia. ¿Qué les parece? Por eso puedo cazar desde grandes alturas y sorprender hasta los peces en el mar. El perro movió la cola para pedir la palabra. ¡Au, au, au! Perdonen, pero mi oído es mejor que la vista de ustedes, porque yo percibo sonidos a 30 kilómetros de distancia. Por eso nosotros sabemos cuando se acerca una tormenta y le avisamos a los seres humanos. El búho interrumpió para aclarar. Yo sí que tengo un buen oído, pues para cazar en la oscuridad puedo percibir los movimientos de mis presas sin verlas. Con solo escucharlas en la noche sé dónde están escondidas y las atrapo. Y la polilla, que es uno de los animales con el sentido auditivo más desarrollado, contradijo al perro y al búho. Mi oído es tan fino que me escapo del murciélago cuando me persigue. Y me voy. El gorila, emitiendo un sonido que retumbó en el bosque, dijo: Ya escuchamos a algunos animales que tienen la mejor vista y el mejor oído, pero no he escuchado a los que tienen mejor olfato, el mejor tacto y el gusto más refinado. ¿Dónde están? El oso polar levantó su pata blanca. Permítame, señor gorila. Yo soy el único que puede localizar a través del olfato una presa a 20 kilómetros de distancia.
Por eso soy, entre todos los animales, el que tiene un olfato más desarrollado. Los animales que tenían el mayor gusto y tacto estaban desesperados por hablar de sus dones, entre ellos el ratón y el pez bagre. Pero entre todos los animales, el bagre se destacaba muchísimo por su rara sensibilidad y así se expresó. Yo tengo miles de receptores de gusto a lo largo de todo mi cuerpo. No hay sabor que se me escape. Y los animales que tienen muy desarrollado el sentido del tacto también quisieron exponer sus dones, pues entre ellos el topo y el cocodrilo competían. Gracias a mi fino tacto ubico dentro de las cuevas a las presas con que me alimento cada día. Es mi arma secreta. Entonces el cocodrilo reclamó. Señor gorila, le aclaro, las protuberancias que cubren todo mi cuerpo pueden sentir vibraciones de otros animales que se acercan. Por eso me es fácil percibir a cierta distancia la presencia de las presas que cazo a mi gusto. Y el gorila quiso poner orden en la discusión. Bueno, sin los cinco sentidos, los animales ni los seres humanos sobreviviríamos, pues sin vista, olfato, gusto, tacto y oído, no podríamos percibir el mundo que nos rodea. Los jueces me han comunicado que no solo premiarán a un ganador, pues todos los sentidos son necesarios, ya que la diversidad nos hace especiales. Y por ello todos fueron premiados, las águilas, gatos y moscas por su mejor vista, los murciélagos y delfines por su excelente oído, el elefante y la abeja por su olfato, el cocodrilo y la serpiente por su tacto y el bagre por su gusto. Y todos regresaron a sus hogares con la satisfacción de que los dones que la naturaleza les había otorgado habían sido reconocidos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado y el tuyo no ha comenzado.